17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día. ¿Cómo están ustedes? Este fin de semana quiero traer a su casa una entrevista con un profesional joven de esta región. Sus padres eran profesores de la Universidad Santa María. Él creció jugando, mirando la universidad y igual que el cuento creció, y hoy es el rector de la Universidad Santa María, técnica Federico Santa María, y además presidente del G9. Para mí un gusto llevar a su casa una entrevista con el rector Juan Yu. ¿Cómo está, rector? Muy bien, gracias Rodrigo. Muchas gracias por esta invitación a conversar una vez más. Una vez más. Oiga, ¿usted vive en la casa del rector o no? No. La casa del rector se usó creo que hasta los años 80. Hoy en día lo usamos solo para almuerzos protocolares, algunos cócteles y ese tipo de cosas. Pero yo vivo en mi casa, un poquito más lejos ahí, en Recreo. Bueno, y el ascensor, porque dicen que cuando usted asumió, el rector anterior había hecho un ascensor especial para entrar él directamente. ¿Continúa el ascensor? O sea, claro, el rector anterior habilitó un segundo ascensor aquí en el edificio principal con un acceso ahí en rectoría, pero no lo usamos. Y aquí yo uso la escalera, hay que tratar de mantenerse activo, así que escaleras para arriba, escaleras para abajo, como es toda nuestra ciudad, ¿no? Bien. Sí, Quiero pero partir bien, muy bien. conversando, rector, sobre esta cosa de que usted ha asumido la presidencia de una cosa que tiene una organización universitaria que tiene un nombre así muy rimbombante, parece reunión de los países más importantes del mundo, el G9, digamos. Cuéntenos, ¿qué es lo que es y qué significa que usted, como rector de la Santa María, haya asumido ese cargo? Sí, gracias por la pregunta. Sí, de hecho el G9 suena muy como internacional, ¿sí? Consorcio de países. Pero no es nada más que el conjunto de las universidades no estatales, antiguas, que podría ser una, las tradicionales no estatales, las privadas tradicionales. Somos las 6 universidades católicas del país: la Universidad Católica de Chile, la Católica del Paraíso, la del Maule, la de Temuco, la del Norte, ¿cierto? Y la de la Santísima Concepción, y las 3 universidades laicas antiguas, digamos, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral y nosotros la Universidad Técnica Federico Santa María. Hay que recordarle, ¿cierto?, a los telespectadores que hasta el año 80 en Chile habían 8, 9 universidades, y ahí es cuando se abre la posibilidad de surgimiento de un montón de otras, ¿sí? El país llegó a tener hace no mucho cerca de 70 universidades, 65 por ahí, y ahora vamos en 55, ¿cierto? Porque con los mecanismos de aseguramiento de calidad y la fusión de una serie de universidades se ha ido reduciendo el sistema. Entonces nosotros somos parte del Consejo de Rectores y Rectoras de Chile desde su origen, ¿cierto? Hace ya más de 70 años, y
Y ahí está también la Universidad de Chile, ¿cierto? La USACH y todas las otras estatales Pare, de pare, Santiago pare y ahí, de región. pare Sí. ahí, porque en el fondo uno intuye, la persona que lo toca intuye de que el hecho de haberse asociado 9 universidades que podríamos llamar privadas tradicionales o no estatales tradicionales o corporativas tradicionales, que existían desde antes de la modificación de la reforma de 1980 de la educación superior, es porque ustedes empezaron a proteger, fueron discriminados por las universidades estatales, los recursos empezaron a irse para un lado y no para otro. ¿Cuál es la razón del por qué tuvieron ustedes que juntarse? Bueno, yo creo que es parte de la historia, ¿cierto? Cómo ha ido evolucionando el sistema universitario chileno. Hasta el año 80 no se hacía mucha distinción, ¿cierto? Nosotros, entre estatales o no estatales dentro del CRUCH, porque la historia del surgimiento del sistema universitario en Chile fue justamente una mezcla de iniciativa pública e iniciativa privada. La Universidad de Chile en 1842, la Católica en 1888, a inicio del siglo XX, la Universidad de Concepción, nosotros, ¿sí? Y así sigue la Austral y varias más. ¿Sí? Entonces, yo creo que hasta los 80, los 90 incluso, el Consejo de Rectores que nos reunía como grupo, no se hacía esta distinción. Claro, efectivamente, como tú mencionas, ya surgieron diferentes formas de financiamiento, diferentes focos. También el estatus jurídico de las estatales es diferente que el de las privadas, ¿sí? Tradicionales como nosotros, que aunque a nosotros nos gusta mucho más hablar del G9 como el grupo de universidades públicas, no estatales. Y públicas porque, como lo decía antes, ¿cierto? Hemos contribuido al desarrollo nacional por casi 100 años en nuestro caso, y otras por al menos por muchas décadas, eh, haciendo una diferencia con el sistema privado surgido a contar de los 90, Algunos de podría ustedes decir. son privadas con vocación de pública, porque ustedes son privados. O sea, Claro, jurídicamente, ¿cierto? La Universidad de Santa jurídicamente, María claro, parte como una fundación de derecho privado claro, claro. sin fines de lucro, por supuesto, pero creemos firmemente en que nuestra vocación es distintiva. Tenemos una vocación pública. De hecho, el año pasado, ¿cierto? Quisimos estandarizar nuestra página de transparencia. Nosotros no tenemos obligación de transparencia activa como la institución ante el Estado, pero hicimos un esfuerzo sistemático, todas las universidades del G9, en tener estándares comunes y los telespectadores pueden conectarse, ¿cierto? Y buscar nuestras páginas de transparencia en que tenemos la información de nuestra escala de sueldo, los montos que recibimos de fondos públicos, nuestros presupuestos, estados financieros, los resultados de nuestro proceso de acreditación. Porque también creemos que es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Responder Ok. al volumen de Pero, recursos, ¿cierto? Y a la confianza rector, que la sociedad tiene en nosotros. pero objetivamente, en los últimos años, yo diría que en los últimos 10, quizá un poquito antes, la competitividad por los fondos públicos hizo que este Consejo de Rectores, que era un conjunto que estaban todos, se produjera en el fondo una separación. Los fiscales, las estatales propiamente tal, que están por un lado y ustedes. Eso es fundamentalmente por el acceso a los fondos de investigación y a una serie de fondos en los cuales, de una u otra manera, ustedes con esa organización pretenden no ser discriminados por el Estado, ¿no? O sea, efectivamente, como tú dices, hubo una separación de la estructura del financiamiento basal, más que los de investigación. Yo diría que los fondos de investigación en el país la mayoría de ellos son concursables y ahí pueden acceder todas las universidades, ¿cierto? Incluso centros de investigación con personalidad jurídica propia. Pero efectivamente los instrumentos de financiamiento basal se separaron hace ya bastante tiempo. Y claro, año a año nos corresponde, ¿cierto?, en la discusión parlamentaria del presupuesto, también hacer ver nuestros puntos de vista y buscar que se mejoren, ¿cierto? Y ahí, claro, ya se produce una distinción por la figura jurídica de las estatales y las que no somos estatales. Y también hay que recordar, Rodrigo, ¿cierto?, que los procesos constituyentes que vivimos en el país, en particular en el primero, se ha sido una diferenciación radical, ¿cierto?, entre las universidades estatales y el resto. Y nosotros creemos que hay una diferencia entre aquellas universidades no estatales con vocación pública, como las del G9, y otras que han crecido de otra forma, ¿cierto?, con otros focos desde los años 90, ¿sí? Mucho más masivas, con menos actividad en investigación. eh, y en eso creo que es importante recordarle o mencionarle aquí a los televidentes, de las universidades del CRUCH, la universidad del G9, tenemos el 42% de los estudiantes de pregrado, el 44% de los estudiantes de posgrado, producimos
aproximadamente la mitad de la productividad en investigación, le hace, digamos, proyectos, publicaciones, patentes, están en las universidades del G9. Entonces, ahí hay un valor distintivo que creemos que es importante que proteger, como dices tú, defender tal vez, ¿cierto? Ok, ahora, desde el punto de vista de la forma como se plantean también frente a ciertas cosas, me imagino que la posición de ustedes debe ser distinta de las estatales. Por ejemplo, hay un proyecto de financiamiento para la educación superior que por las universidades privadas más nuevas, algunos de los rectores, el fin de semana pasado, el rector expresidente de la Universidad de Chile, Deportivo Club Deportivo, y rector de la Universidad del Desarrollo, criticó el proyecto de financiamiento para la educación superior actual porque dice condena a Chile a la mediocridad. ¿Cuál es su visión sobre este proyecto de financiamiento de la educación superior que está Yo no, trabajándose? sí, yo no creo que condene a Chile a la mediocridad, para nada. El proyecto de ley de financiamiento de la educación superior, que es un nombre grande, tal vez más conocido para todos como la ley de FINALCAE, ¿cierto? Se hace cargo de tres problemas, podría decir uno, ¿sí? En primer lugar, del alto número, ¿cierto?, de deudores del CAE, que claro, uno podría cuestionar que algunos no han pagado porque no quieren, pero los números muestran que hay un número importante de personas con ingresos insuficientes para poder hacerse cargo de la deuda que adquirieron a través de ese crédito. En Algunos segundo lugar, parlamentarios aparecieron allí que sí podían hacerse y tal. sí, me imagino que hay muchas historias ahí y uno podría preguntarle, ¿cierto? ¿Por qué están morosos o por qué no cancelaron su crédito? ¿Cierto? Pero el segundo problema, y es un tema importante para el país, para el fisco, ¿cierto? La carga financiera hoy en día del CAE, ¿cierto? A través de los diferentes instrumentos, compra de cartera, ejecución de los créditos, es altísima. Estamos hablando de 700.000 millones de pesos cada año y creciendo. Y el tercer punto, ¿cierto?, del proyecto es este nuevo sistema de financiamiento que se le ha llamado a la educación superior, pero en el fondo es un sistema de reemplazo al crédito conal del Estado para los estudiantes. Entonces lo que nos preocupa, ¿cierto?, y es lo que el rector Valdés decía en su columna, y también otros rectores del G9 y también de las estatales hemos manifestado, porque efectivamente tenemos preocupaciones de las implicancias de ese nuevo sistema de financiamiento para los estudiantes, pero la implicancia que va a tener para las universidades. El sistema universitario chileno, de nuevo, ¿cierto? Yendo a la historia, ha crecido fundamentalmente con financiamiento a partir de aranceles de pregrado. Y hay que recordar que la ley de educación que se aprobó en el 2018 estableció que los aranceles que se van a pagar por gratuidad, el sistema de gratuidad, que ha sido un beneficio en términos de acceso para un mayor número de estudiantes a la educación, en particular los estudiantes con familias de familias con menos recursos, estableció que los aranceles que el Estado iba a cancelar a las universidades por esa educación no era arancel que uno declara, ¿cierto?, en la página de la universidad, ¿cierto?, sino que es un arancel definido por una comisión de expertos que tiene que basarse en los costos justos y razonables de las actividades de docencia. Entonces, es un cambio de paradigma en la educación superior, ¿cierto?, porque nos obliga, ¿cierto?, a financiar, a buscar financiar, ¿cierto?, a seguir desarrollando todo nuestro quehacer, pero ahora con aranceles que reflejan los costos de la docencia. Entonces ahí volvemos, por ejemplo, al tema de fondos de investigación. La mayoría de los fondos hoy en día son concursables y celebramos, ¿cierto?, en el CRUCH y en el G9 la creación de un fondo estructural el año pasado en la ley de presupuesto para investigación, pero es un fondo bastante pequeño aún, que no nos aporta los recursos basales para poder asumir esa actividad muy importante para las universidades, para el país y para el desarrollo científico-tecnológico, ¿cierto? Así Ahora, que, perdón, rector, pero supuesto que hay paremos ahí, tensiones y esperamos que el paremos ahí, proyecto... paremos ahí Vale. para aclarar un poco. Se trata de pensar en que, por ejemplo, como lo decía el rector siguiendo con la entrevista de Valdés, que la vio el fin de semana, el sábado, eh, significa de que, por ejemplo, para una carrera de ingeniería comercial, como van usted, se va a determinar cuál es el costo de esa carrera por parte del Estado, del Ministerio de Educación, y se va a determinar entonces, de acuerdo a eso, el valor de la colegiatura o de lo que debe ser el financiamiento de aquello. ¿Cómo lo explica usted? Mire, bueno, es bueno profundizar un poco, ¿cierto? Cuando se establece la gratuidad, efectivamente como el Estado es el que cubre los aranceles para el 60%, para los 6 primeros deciles de menos ingresos, bueno, el Estado
a través de una comisión de expertos, ojo, no es el Ministerio de Educación directamente, hay una comisión de Ujú. expertos de aranceles regulados, hace un modelado, ¿cierto? Un modelado de los costos en infraestructura, los costos en personal, también trata de considerar de cierta forma la complejidad de la universidad, la ubicación, en qué lugar del país se dicta la carrera, y eso, en base a su modelo, ¿cierto? Establece un costo razonable de los costos de la docencia, ¿sí? Y eso es lo que el Estado está transfiriéndole a las universidades por cada carrera. Entonces, la gratuidad, ojo, este sistema no ha terminado de instalarse, ¿sí? El primer grupo de carrera entró el año pasado, 2024, muy pocas, ¿cierto? Este año entró aproximadamente la mitad de las carreras que faltaban. Y el próximo año recién va a entrar el último grupo de carreras a este sistema de aranceles regulados por gratuidad. Entonces, adicional a esto, ¿sí? En el proyecto de ley del FES, se amplía, ¿cierto?, la posibilidad de que estos aranceles regulados también rijan al resto de los estudiantes y solo al último decil, al decil más, con mayores ingresos del país, a esos estudiantes nosotros las universidades podríamos cobrarle. Entonces hay un punto relevante en lo que dice el rector Valdés en su columna, que tiene que ver con el volumen de recursos, ¿cierto? Hoy en día, además de los recursos que el Estado invierte a través del CAE, en las universidades y hay un volumen muy importante de recursos que va a las universidades privadas fuera del CRUCH, tanto por gratuidad como por CAE. Y lo que busca, ¿cierto? Este proyecto también es poder contener de alguna forma o ser más responsable de parte del Estado de ese alto volumen de recursos que el Estado está invirtiendo en educación, que es es una subvención, ya sea a través de gratuidad o ya sea a través de las garantías del crédito con aval del Estado. Ahora, para tener una visión clara, ¿cuánto es la deuda del CAE que tiene la gente que no ha pagado, que recibió el financiamiento y se comprometió a pagarlo y no ha pagado? ¿Cuánto es en tu universidad, por ejemplo? En el sistema, ¿cierto? Los estudios que ha mostrado, los números que ha mostrado el Ministerio a raíz de este proyecto de ley, muestran que del total de beneficiados históricos con el CAE, solo el 5% ha saldado su deuda y el 31% está al día en sus cuotas. El otro 60 y algo por ciento, ya sea está moroso o derechamente se ejecutaron sus garantías, es decir, el Estado tuvo que asumir la deuda ante los bancos. Y eso es bueno, el CAE, digamos, su diseño, uno podría decir que tuvo al menos dos falencias importantes. Por supuesto, permitió expandir y muestra de ello la altísima cobertura que tenemos hoy del sistema universitario, pero al menos dos falencias. Una, ¿cierto? Se modeló para un universo de 30.000, 40.000 estudiantes y hoy en día son más de 300.000 los que han sido al CAE. Y el otro paradigma, ¿cierto?, que no se cumplió es que la banca iba a ser mucho más eficiente que el Estado en cobrar esos créditos. Y la evidencia demuestra es que no ha sido así, porque la banca hace su esfuerzo de cobrar y si no, derechamente ejecuta la garantía y el Estado tiene que asumir esa deuda. Entonces, Ahora, ¿en qué ese es un repercute en su tema universidad, por estructural. ejemplo, esa morosidad? ¿En qué repercutió en su universidad esa morosidad? Bueno, el CAE para nosotros repercute de dos formas. Si un estudiante, por ejemplo, deserta en primer, segundo, tercer año, parte de los costos, ¿cierto? Tenemos que asumirlos nosotros como universidad, ¿sí? Y, y también la morosidad, ¿cierto? Significa que no somos capaces de recuperar, de cobrar, ¿cierto? Efectivamente todo el arancel, ¿sí? Que estamos declarando. Así que tiene un impacto, ¿cierto? Que de cierta forma, ¿cierto? Una parte que uno puede decir, una parte buena del proyecto de ley es que toda esa morosidad y esas garantías nosotros vamos a dejar como universidad, de dejar de tener que cubrirla, ¿sí? Pero también está la incertidumbre, ¿cierto? En este sistema de retribución, porque los estudiantes que adscriban al FES, ¿sí?, al nuevo sistema de financiamiento, el Estado va a pagar sus costos, su arancel, eh, y ellos van a tener que hacer una retribución, ¿sí?, que en este momento, como está el proyecto, sería de hasta el 8% de sus ingresos por hasta 20 años. Y eso sería cobrado automáticamente a partir de las declaraciones de impuestos, como lo que hace el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería, ¿ya? Por supuesto, eso es uno de los puntos que ha generado también preocupación, porque tal vez aquellos titulados, ¿cierto?, que tengan mayores ingresos van a pagar varias veces el costo de su carrera. Entonces se ha estado discutiendo ajuste al proyecto de ley para evitar ese efecto. ¿Mm? Ahora, hay países en que esto es historia antigua, en el Reino Unido, por ejemplo, el No, o financiamiento. Australia, yo estudié en Australia Claro, y hay un historia sistema antigua. similar.
claro, esto ya se hizo y funciona perfectamente. Y eso Sí, el crédito permite que, automático y el claro, cobre automático. Sí, claro, eso. y automáticamente también permite ir reproduciendo nuevos alumnos que vayan, que es una Exactamente. rueda muy bien hecha. Eh, Sí. ¿Por qué Sí, porque no ha funcionado, no ha funcionado o podría no funcionar en Chile, cree usted? o sea, la preocupación, ¿cierto? Es en este cambio de paradigma, ¿cierto? Los ajustes que requerimos. O sea, no es claro, ¿cierto? Aún, o hay dudas razonables, diría yo, de la sustentabilidad de este sistema en el tiempo, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si, si el número de estudiantes que toman este FES, que es voluntario, no es el número que está en los modelos que está haciendo el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Educación? Si hay menos estudiantes que lo toman, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se garantiza que la retribución generada, ¿cierto? Que los modelos que nos han mostrado debería sostenerlo en tiempo, pero si esos modelos no andan bien, va a significar que el Estado no va a tener los ingresos suficientes para sostener este sistema en el tiempo. Y las universidades vamos a estar reguladas, ¿cierto? Y vamos a estar en un 90% de nuestros estudiantes, vamos a depender de los aranceles que el Estado nos pague. Entonces, esos son el tipo de inquietudes que hemos estado trabajando con la Subsecretaría de Educación Superior ¿Cuál es la y posición con de el ustedes? ¿Les Ministerio. interesa este nuevo sistema? ¿Les interesa esta ley funcione en la forma que está o quieren hacerle algunos ajustes? O sea, este es un proyecto de ley importante para el país, ¿sí? O sea, no es sostenible el volumen de recursos que el Estado está inyectando vía CAE, ¿cierto? La forma en que se distribuye en el sistema universitario hay que revisarla. Hay detalles que tal vez podríamos estar mucho más rato explicándolos, pero, por ejemplo, las universidades que hemos decidido estar en gratuidad y aceptar, ¿cierto? Y adherir a este importante beneficio para nuestras y nuestros estudiantes en el país, estamos regulados en vacantes y en precios, ¿sí? Pero hay todo un mundo de universidades que no han entrado en gratuidad, que no tienen esa regulación, ¿sí? Y sin embargo, pueden acceder a un volumen importante de recursos del Estado a través, digamos, a la garantía que el Estado establece a través del CAE. Entonces nosotros creemos, y aquí hablo nosotros como Santa María, y también yo diría que es la opinión, el consenso que hay en el CRUCH, en el Consejo de Rectores, este es un proyecto importante para el país en que se debe avanzar, pero por supuesto tenemos una serie de inquietudes como la que te mencionaba, ¿cierto? ¿Cuál va a ser realmente el número de estudiantes que va a adherir a él? ¿Cuál es la sostenibilidad en el tiempo de los ingresos que el Estado va a generar a través de esta retribución? Eh, y además tenemos inquietudes previas. En este esquema de ser regulados, algunas universidades reflejan bien y no hay un detrimento notable comparado con lo que recibíamos previo a no ser regulados, pero otras sí están teniendo cierto impacto financiero negativo a raíz de la implementación. Entonces, todas esas son las inquietudes que hemos estado mes a mes, sí, conversando con el Mineduc. Ok, rector, nos deben quedar 5 minutos. La conversación siempre pasa muy, muy rápido con usted. Quiero que toquemos la Universidad de Santa María, su Perfecto. gestión, su rectoría, en qué estado está la universidad, tanto en esta región como en Chile, cómo está la sede de Santiago, qué nuevos proyectos tiene. Me gustaría que nos cuenten en estos breves minutos y nos contaran. Claro, nosotros como universidad estamos próximos a comenzar los festejos de los 100 años, ¿cierto? De hecho, este año 2025 se van a cumplir 100 años desde el fallecimiento de Santa María. Entonces, por supuesto, queremos conmemorar su fallecimiento, pero sobre todo celebrar la vida de Santa María y celebrar el legado que nos dejó como institución. Y en ese sentido, uno de los desafíos más importantes que tenemos este año, que estamos trabajando en realidad desde el año pasado, es la planificación estratégica de largo plazo. Eh, el año pasado cambiamos a un plan estratégico a 10 años plazo para tratar también de desacoplarlo de la rectoría de turno, más largo. Y ahí tenemos preguntas relevantes como la que tú indicas, ¿cierto? ¿En qué carreras queremos seguir creciendo? ¿Dónde queremos poner más foco? Nosotros nos hemos puesto un desafío como rectoría de crecer en el número de académicos y académicas. Creemos que es súper relevante para el beneficio de nuestros estudiantes, para poder seguir contribuyendo de la forma que lo hemos hecho por próximos, próximamente 100 años al desarrollo científico, tecnológico y a la formación de ingenieros, técnicos, magísteres y doctores para el país, con foco en ciencia y tecnología. Desafíos tenemos muchos, pero yo creo que algo que nos da tranquilidad, el año pasado y este hemos tenido muy buenos resultados de admisión y eso
además de ser una tranquilidad, ¿cierto? Una cierta tranquilidad en este contexto que te menciono de cambios al sistema de financiamiento, pero también yo creo que es un reconocimiento a la labor que hemos hecho por décadas, ¿cierto? De formar ingenieros técnicos, ingenieros e ingenieras de alto nivel y con una altísima empleabilidad. Ahora, Y ahí digo ingenieros e ingenieras porque un desafío también es que hemos estado trabajando muy fuerte, es fortalecer nuestra dirección de género en la institución, también tener políticas, ¿cierto? Y instrumentos para poder atraer más profesoras, más estudiantes, por tener una comunidad universitaria lo más diversa, lo más inclusiva y lo más acogedora posible. Así que ahora pensando en esos 100 años, en los 100 años próximos, la universidad se ha definido como una universidad técnica, una universidad especializada. No hay planes de hacerla una universidad más compleja, abierta, que haya área humanística, que haya área científica, que haya medicina, que no solamente sea la ingeniería, o el planteamiento de seguir en el plan inicial de hace 100 años de Santa María, de crear los mejores técnicos especializados, ingenieros para el desarrollo de Chile. mira, es muy interesante lo que tú mencionas, Rodrigo, porque justamente esa discusión surgió hace año y medio cuando empezó este proceso de revisión, ¿cierto?, de construcción del nuevo plan. Y ahí nuestra comunidad, fundamentalmente profesores y profesoras, que somos quienes estamos a cargo de administrar este bonito legado que nos dejó Federico Santamaría, surgió la inquietud de cómo crecer al área más humanista, artística, no solo ser STEM, ¿cierto?, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino que es avanzar hacia STEAM, tener una parte más de artes liberales, humanidades. De hecho, bueno, tú conoces la historia, pero nuestra universidad tuvo en los 60 un departamento de ciencias sociales y humanas muy, muy fuerte, muy sólido, que lamentablemente, ¿cierto?, con el quiebre de la democracia desapareció. Yo Eso se ha trabajé, yo reactivado, trabajé ¿no? ahí, en esa universidad, en ese Sí, para contar departamento. de Sí. los 90, nuestro departamento de estudios humanísticos ha ido ampliando su rol. No solo en la formación en idioma inglés, no solo en temáticas de género, que son importantes y y una responsabilidad que tenemos, sino que también con instancias de discusión más humanista, filosófica, de economía, en conjunto con ingeniería comercial u otros departamentos. Y además de arquitectura, ¿cierto?, que fue creado a fines de los 90. Yo creo que ahí hay un nicho que podemos ir ampliando. Y en área, como tú mencionaste por ahí, medicina, bueno, no está en lo inmediato en nuestros planes abrir medicina, pero hemos tenido una colaboración histórica, por ejemplo, con Ingeniería Biomédica de la Universidad del Paraíso, con medicina, con fonoaudiología, en aplicaciones desde, por ejemplo, electrónica, desde los sistemas, desde la informática e inteligencia artificial. Entonces, no sé si sea necesario tener medicina para trabajar en aplicaciones en ese ámbito u otros en beneficio de los ciudadanos, de las ciudadanas del país. Así que Hay estamos. una película, una serie que dan en PTR, que pertenece a AMC, se llama El Arca, que muestra una expedición hacia los otros mundos que naufraga y ahí aparecen los que quedan, porque se mueren algunos, los que quedan, la especialización de quienes quedan, y lo importante que es la ingeniería, pero también la medicina. Sí. Rector, a mí siempre es un gusto conversar con usted. Usted goza su cargo, vive su Santa María, respira su Santa María como la respiró desde que nació. Eh, Dígame al final de esta entrevista, digamos, ¿qué espera usted para la universidad en los próximos años? Bueno, yo espero que podamos seguir creciendo, ¿sí? Seguir creciendo, no necesariamente en número de estudiantes, sí en número de profesores, pero creciendo también como institución. Cuando uno está próximo a cumplir 100 años, ¿cierto? No como persona, pero como institución, es bueno imaginarse qué queremos para los segundos 100 años, ¿sí? Y ahí yo creo que tenemos un tema de renovación de nuestro cuerpo académico y docente. Tenemos desafíos importantes hoy en día. Ya mencioné género, mencioné al pasar el impacto de inteligencia artificial. Y yo creo que en este proceso de discusión, de planificación estratégica, y también estamos en un pequeño proceso más interno de revisión de nuestros estatutos, de nuestra orgánica, poder prepararnos para el 2031, cuando se cumplan los 100 años de la inauguración formal de la universidad, poder estar listos para nuestro segundo siglo de vida. Así que muy Ok, entusiasmado por eso. Y gracias por tu palabra, Rodrigo. muchas gracias, rector Juan Yus.
para nosotros como canal y a mí en lo personal es un agrado hablar de la Santa María con el rector. La universidad es una universidad señera, está en esta posición ahí frente al Océano Pacífico, con esa estructura física enormemente potente, que son casi de lo más lindo que tiene nuestra región. Un gusto tenerlo aquí, rector. Un gusto, Rodrigo. Y usted lo ve ahí, serio, teniendo claro para dónde debe avanzar la Universidad Santa María, el rector Juan Yus. Que estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día.